Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Si tu negocio no se detiene, entonces tú tampoco. Con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios, ahora conecta las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensiva. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. Esta Navidad celebra en el restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago. Cena buffet al aire libre con las más sabrosas carnes grilladas, mariscos frescos, ceviches, ensaladas y postres. Las reservas al más 562-2707-1111. Estamos con nuestro último entrevistado del día de hoy. Él es el ex ministro de tanto de Hacienda como de Educación, Nicolás Eizaguirre. Nicolás, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a hablar de muchas cosas, pero partamos hablando con tu libro nuevo, que se llama Desigualdad, Raíces Históricas y Perspectivas de una Crisis. Así es. ¿Qué encontramos en este libro, Nicolás? Bueno, básicamente, después de mi experiencia en distintos gobiernos, que estuvo más en el plano ejecutivo, a mí me hacía mucha falta poner por escrito una reflexión respecto de por qué somos como somos. Esto no es ni 30 pesos ni 30 años, sino que son 500. El cómo se constituyó la sociedad chilena, por qué tiene estas características de esta verdadera falla geológica de segregación y desigualdad, y a partir de las experiencias históricas de otros países tratar de construir un camino de salida. Desde el punto de vista, ¿cuál sería el camino de salida entonces? Bueno, es que para el camino de salida hay que primero entender cuáles son las causas que nos llevaron a ser lo que somos. Y así podemos evitar frustraciones de creer que moviendo una palanquita u otra o tirando un dominal u otro vamos a solucionar una cosa que está muy fuertemente enraizada en las instituciones que hemos ido construyendo a lo largo de la historia. Sí, aquí, claro, porque tú haces raíces históricas y perspectivas. Claro. Para esta crisis. Ahora, aquí hay un punto, Nicolás Eizaguirre, que es bien interesante. El concepto de crecimiento ha sido utilizado, pero muchísimo, como el supremo objetivo. Si tú creces, automáticamente todo el resto era virtuoso. Claro. Y la concepción de desigualdad, tanto la que calcula permanentemente el PNUD o lo que tú colocas en tus gráficos y libros, en tu libro, establece de que el crecimiento es necesario, pero es una condición que no, por sí sola, no genera las posibilidades de igualdad. Eso es muy correcto, y yo te podría empujar el punto un poco más allá. Al revisar lo que los estudiosos, sobre todo la historia económica, de las más distintas escuelas, pero pensadores contemporáneos, desde un David Land, desde la Universidad de Harvard, pasando por evolucionistas como
como de Jared Diamond o Ian Morris o el mismo Harari, y terminando en autores contemporáneos como Acemoglu y Robinson o los propios Solokov y Engerman. Parece que estuviera dando una lista de bibliografía, pero es un poquito oriental, ¿no? Todos ellos encuentran que a lo largo de la historia, Fernando, lo que ha realmente generado el progreso económico es la equidad, no al revés. Cuando las construcciones de instituciones políticas permiten que todos puedan salir adelante dependiendo de su talento y esfuerzo, y que no haya un orden de cosas en que se produzca mucha lo que se llama también desigualdad injusta, o sea, lo que en definitiva les va bien en función de sus redes, su contacto, de un set de oportunidades que tuvieron y que les son negadas al resto. Cuando se generan ese tipo de estructuras sociales, y eso se dio a lo largo de la historia, que se llaman instituciones oligárquicas, los países se estancan y finalmente se involucionan. Eso ocurrió desde los chinos hasta el Imperio Romano, pasando por los otomanos, y suma y sigue. Y realmente el progreso en forma comienza en Inglaterra y Holanda a la altura del siglo XVIII, finales, comienzo del siglo XIX, que son países que por circunstancias históricas lograron instituciones políticas mucho más inclusivas. Fueron los primeros, derribaron la monarquía absoluta y generaron monarquías constitucionales donde el poder estaba mucho más distribuido. Eso es lo que en definitiva explica el progreso de las naciones. Entonces esta idea de que basta con crecer y crecer, ¿cierto?, con lo que más tienen, y que después esto va a rebalsar, no solo es poco creíble, sino que nunca se ha dado en la historia. Es un cuento, es el cuento del tío. Estamos conversando con el ex ministro de Hacienda y Educación, Nicolás Eizaguirre, autor de este libro que ya está disponible, Desigualdad, Raíces Históricas y Perspectivas de una Crisis. Hay otra cosa que tú señalas y que me parece interesante, porque también es algo que se usa muchísimo, que tiene que ver con que si es que no hay condiciones que favorezcan al inversionista para traer la plata a un país, porque tú le pones un muy alto, royalty, o haces algún tipo de medidas que tengan que ver con impositivas o cargas tributarias muy altas, no se te produce la inversión y por lo tanto habría que bajar todo aquello. Bueno, ese es otro cuento del tío, porque... Pero parece sensato que si que alguien ve un país que tiene una tasa muy alta de royalty o tiene tributos muy altos, prefiere a otro país. ¿Cuál es la mirada tuya ahí? Lo que los inversionistas más temen es la incertidumbre de las reglas del juego. O sea, que haya gobiernos de una minoría o inestabilidad política, que tú entras con una determinada regla del juego, al otro día te las cambian para el otro lado, otro día te expropian, otro día te bajen los impuestos, otro día te los suban, u otro día te expropian. Como ocurre con todas las sociedades donde las decisiones del poder están muy concentradas en una élite. En Chile, las rentabilidades, por ejemplo, históricas que se calcularon de la industria del salitre, de inversión extranjera o del cobre, fueron completamente gigantescas. Por tanto, aquí no ha habido un problema de rentabilidad. De hecho, fíjate tú que la inversión extranjera nunca fue más copiosa que cuando ganó el presidente Elwin. Estaba completamente detenida durante la dictadura porque nadie quería arriesgarse, porque esto podía en cualquier momento explotar por un lado u otro. No obstante, cuando llegó el presidente Elwin, subió los impuestos y nunca hubo más inversión extranjera. O sea, el inversionista está buscando estabilidad de las reglas del juego. Obviamente, si tú cobras un impuesto a las utilidades de 100%, nadie va a venir. Todo tiene que ser dentro de magnitudes razonables, pero nuestros tratamientos tributarios y regulatorios son muy favorables. De hecho, en un instituto que es muy de derecha, que es el Fraser Institute, señala que en términos de la libertad económica, Chile es uno de los países más liberales del mundo. Por tanto, yo postularía que si somos capaces de tener un contrato social más estable, lo más probable es que tuviéramos más inversión extranjera, aún si cobráramos más impuestos.
Estamos conversando con el ex ministro de Hacienda y Educación, Nicolás Eizaguirre, autor de este nuevo libro Desigualdad, Raíces Históricas y Perspectivas de una Crisis. Y en el caso actual, Nicolás, tú planteaste en una entrevista en el diario La Tercera, después me lo reafirmaste a mí en Última Mirada, que había, y mencionaste hasta un número, tú conocías hasta 12 formas en las cuales tú podías eludir impuestos para que las personas, según lo que tú aseguraste en La Tercera, las personas más ricas en términos personales no pagaban impuestos en Chile. Bueno, primero para la gente que escucha, pongamos un poco perspectiva. Desde que fracasa el modelo extractivista exportador de nuestro primer siglo de historia, con la caída del salitre, esto es en las primeras décadas del siglo XX, los gobiernos democráticos, desde Pedro Aguirre Cerda en adelante, intentaron en múltiples oportunidades realmente lograr extraer más impuestos de las clases más pudientes. Y una y otra vez lograban solo hacerlo en la forma, subían las tasas, pero el Congreso, manejado por la oligarquía, se encargaba de generar 5, 6, 7 excepciones por las cuales la plata se filtraba. Y es por eso que al día de hoy, cuando tú miras las estadísticas internacionales, eso lo discutía la otra vez con el ministro Briones, no hay cómo moverse engaño. Mientras los impuestos a los ingresos personales, el impuesto a la renta, en los países parecidos a nosotros en términos de exportaciones de cierto basado en recursos naturales, como los escandinavos, Australia, Canadá, la proporción del producto que se extrae directamente de las personas en función de sus ingresos es del orden de 10 puntos, 11 puntos del producto. En nuestro caso, Fernando, es de 1,5 puntos, o sea, la 10ª parte, además de una torta que de la mitad. Entonces, aquí hay algo raro. ¿Cómo puede ser que en Chile no se pague? ¿Quiénes pagan impuestos en Chile? La señora que va a comprar aceite al almacén, que paga un IVA de 19%. Y esto tiene una larga trayectoria histórica que procede desde las estructuras constitucionales que históricamente nos dimos, de la limitación del derecho a voto, etcétera, que permitían que la derecha ejerciera un poder de veto y bloqueara este problema. A diferencia marcada de los países más igualitarios, donde esto que en la literatura se llama el problema de la acción colectiva, no era vetado por una minoría. Fíjate tú que Inglaterra en el año 1700 tenía una carga tributaria, en el siglo XVIII, no sé si 1700 o 1750, no lo recuerdo, una carga tributaria equivalente a la que tenía Chile a mediados del siglo XX. Entonces aquí, y lo hemos dicho con claridad, la salida a la crisis tiene que ser una renovación del contrato social, y eso no puede hacerse, y yo celebro que el ministro Briones ha tenido alguna apertura, sin una nueva arquitectura tributaria. Hay que financiarlo eso no lo podemos financiar con deuda, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, este es un tema, Nicolás Eizaguirre, que se viene conversando hace bastante tiempo, y que después de esa reforma tributaria mayor que se hizo al inicio del gobierno del presidente Patricio Aylwin, donde participó además muy activamente el actual presidente Sebastián Piñera, sí. Todas las reformas tributarias que se han tratado de hacer o no se han podido lograr en su envergadura o no han afectado directamente este tema que tú estás diciendo, que es meridiano para generar una mayor situación de equidad. En efecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por básicamente el juego de mayorías y minorías, los quórum que tú tienes o necesitas para esto? Yo por eso te señalo que entiendo que los jóvenes que creen que el mundo partió con ellos digan que esto no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, no, lamentablemente son 200 años, desde la independencia, y uno puede leer en la historia económica cómo sistemáticamente la oligarquía vetó las alzas tributarias. Nosotros vivimos durante gran tiempo solo del salitre, de los impuestos que pagaba el salitre. Después, cierto, de los impuestos indirectos, del IVA. En el espacio de los años desde la recuperación de la democracia, el presidente Aylwin efectivamente logró una reforma tributaria, pero en
entendamos, hacia finales de la dictadura, Hernán Vigia había bajado los impuestos a las empresas a cero. O sea, era subirlo era salir a tierra después de estar en una caverna. No era que hubiésemos volado muy alto. Ahí se avanzó un poquitito. Después, en el gobierno del presidente Lagos, nosotros llevamos 2 propuestas tributarias grandes. Una que era contra la ilusión, y bueno, nos desarmaron en el Congreso, teníamos senadores designados, todas esas cosas, la mitad de las medidas. Después llevamos el royalty minero. El royalty minero lo rechazaron por inconstitucional, y finalmente tuvimos que pactar un mini impuesto a la minería, que no es mucho lo que da. En el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una reforma que pretendía alcanzar 3 puntos del PIB, pero se diluyó mucho en la negociación del Congreso, particularmente en cosas que son bastante técnicas, que es donde está toda la diferencia, que es el poder efectivo del Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Fiscalizador, que en Chile es muy bajo y por tanto es muy difícil perseguir a los evasores y a los que eluden impuestos. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Y ahí hay un punto que me parece puede tocar toda la variable que ya hemos conversado sobre lo que tú llamaste fe pública o la confianza pública, en el sentido de que ese es verdaderamente lo que arma, lo que aglutina el armazón de una convivencia. Cuando tú sigues las reglas porque crees que todos las siguen y que tú no tienes una desventaja respecto de otro en la misma circunstancia. Y la pregunta entonces es, el sistema trae cada cierto tiempo personas que lo infringen, se coluden o usan la información privilegiada, etcétera. Y ahí tú ves si es que el sistema tiene las herramientas para actuar en esos delitos muy altos, tal cual como lo puedes hacer cotidianamente con los delitos que afectan a las personas más pobres, que tienen que ver con robos o que tienen que ver con otro tipo de cosas. Y tú te das cuenta que invariablemente, ya sean la superintendencia o las instituciones que están a cargo de poder adelantar eso, te señalan que no tienen facultades, no tienen recursos, tienen 3 inspectores para todo el país, y finalmente la pregunta que uno finalmente termina haciéndose es si es que eso es un diseño que se quiso que fuera así o es negligencia nomás. Bueno, como dice el dicho, a confesión de parte es relevo de prueba. Si tú miras la famosa frase de Jaime Guzmán, cuando dice que han hecho una constitución para que independientemente de quien gane, nada pueda cambiar, lo dijo él mismo, no lo estoy inventando yo. Es exactamente así, porque, bueno, tendríamos que meternos en temas más técnicos, pero efectivamente nuestros servicios fiscalizadores no tienen uñas, son medios de papel. Fíjate lo que nos pasó cuando tratamos de hacer un CERNAC para la protección de los consumidores frente a colusiones, abusos, etcétera, realmente con dientes y uñas. Bueno, le llevaron al Tribunal Constitucional y le dejaron la yema de los dedos nomás y dentadura postiza de goma. Y así es en todo. Eso no ocurre en los países desarrollados donde yo he vivido muchos años de mi vida. Efectivamente, acá, como la Constitución establece los derechos privados muy por arriba de los derechos sociales, la capacidad de irse a sede judicial con recursos de protección antes de que las instituciones puedan sancionar es enorme. Y por eso pasan colados, como se dice habitualmente. Ahora, yo creo que esto está cambiando y va a tener que cambiar, porque realmente hay una parte minoritaria del país que no por maldad, pueden ser en lo personal bellísimas personas, creen que las filas están hechas para los demás. O sea que ellos no tienen que hacer fila. No sé si me explico. Sí. No sé, y es una buena metáfora, digamos, hay gente que hace cola y hay gente que no. Claro. Pero el punto es, en el momento en que estamos, si tú tuvieras que darle un consejo al ministro de Hacienda respecto de cómo reorientar la situación en términos de esta mayor igualdad que se quiere, habiendo tenido la experiencia que tuviste, ¿qué es lo que le diría? A ver, yo le diría al gobierno en general, incluyendo al presidente,
recordando que él fue en su origen un social cristiano que creía en la justicia social. Supongo que todavía cree, pero quizás lo expresa de otra forma. Y mirando la experiencia, lo que pensaría un alemán social cristiano, no te estoy diciendo lo que pensaría un izquierdista que se ha ido al monte, digamos. Primero tú tienes que cambiar la Constitución. Ahora, como eso va a demorar un tiempo, y te soy súper explícito, esto no es ciencia atómica, es bien fácil. Los quórums que existen en Chile para cambiar ciertas leyes fundamentales llamadas ley orgánica o de quórum calificado son absolutamente anormales en la comparación internacional. Es muy raro que para poder cambiar algo tú necesites 2/3 del Parlamento. Generalmente es meramente quórum calificado, la mitad más uno. Entonces tienes que reducir abruptamente todos los quórums. Después, lo más antidemocrático que tiene nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional, que con control preventivo puede echar atrás una ley cuando te lograste conseguir los 2/3, lo que es ya realmente muy cuesta arriba. Son dos amarres autoritarios fundamentales. Y lo tercero, que es algo que yo he venido hace tiempo transmitiendo, yo creo que un reflejo muy fuerte de la estructura oligárquica con que fue armada este país, es el hiperpresidencialismo, que lo toma Portales, que lo refuerza después Ibáñez con Alessandri Palma, y que Pinochet ya lo termina de rematar. En los países desarrollados, con la mera excepción de Estados Unidos, todos han derivado hacia gobiernos colegiados, Fernando. Gobiernos colegiados que son o semipresidencialismo o parlamentarismo, donde el sistema favorece el que te pongas de acuerdo. En cambio, en Chile, con el hiperpresidencialismo que tiene una reminiscencia monárquica, todos compiten, nadie se une con nadie, porque todos compiten por el botín, que es llegar al Ejecutivo y tener, no sé, 3.000, 5.000 empleos públicos y una cantidad de facultades discrecionales para tu grupo, digamos. Eso dificulta, lo he escrito personas que han estudiado nuestra realidad política, como Arturo Valenzuela, a quien estimo mucho. Nosotros tenemos que cambiar el régimen político, de lo contrario vamos a seguir enfrentándonos unos con otros. Ahora, ese cambio de régimen político, se puede plasmar, por cierto, en una discusión constitucional como la que eventualmente podríamos tener el próximo año. Ahí es donde debe darse, ahí es precisamente, ese es el sitio. Pero yo quiero alertar que muchas veces, primero, si tú mantienes el poder de veto de una minoría por los altos quórums o por el Tribunal Constitucional, tú vas a avanzar solo hasta el punto en que esa minoría quiera avanzar. Lo que es un drama, porque la mayoría entonces se comienza a enconar de rabia porque no puede nunca hacer la regla del juego conforme lo que estima conveniente. Pero segundo, tú tienes que tener un sistema de reglas del juego que favorezca los acuerdos, no que favorezca la polarización. Y el hiperpresidencialismo lo único que favorece es el caudillismo y la polarización. Ahora, Nicolás Eyzaguirre, hay mucha gente que está hablando de la posibilidad de usar la capacidad de endeudamiento que tiene el país para poder atacar la agenda social y muchas de las cosas que se están viendo en estos días. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, ese es el segundo punto que te iba a contestar a tu pregunta anterior. Ya. Nosotros tenemos, Fernando, una carga tributaria que es, un Estado muy pobre, mucho más pobre de lo que es el país, completamente desalineada con lo que es la realidad de riqueza del país de $25.000 per cápita para llegar a poder de compra. Tú puedes ver lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra, cuando los países europeos estaban a mitad de camino respecto a donde hemos llegado hoy día nosotros, y ya en ese entonces generaron cargas tributarias robustas. ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite financiar permanentemente una seguridad social decente, una vejez decente, una salud pública en la que todo el mundo pueda acudir y que solamente pague conforme a sus ingresos, pero el resto lo subsidia el Estado o el resto de los contribuyentes, una educación pública que es garantía de calidad para todos, que la gente va a la escuela del barrio y la escuela del barrio es más o menos igual en cualquier barrio, como por ejemplo en Finlandia, que es el secreto de su éxito, y cierta regulación de precios básicos, ¿cierto? La electricidad, el agua, la micro, el Transantiago, que permita que la gente, ¿cierto?, si tiene salarios como tiene la inmensa mayoría del país,
en torno a los 500.000 pesos, pueda planificar su futuro, pero que no le venga una emergencia médica con la cual quiebra, o le suban el Transantiago, con lo cual lo tiran de espalda, o le suban, no sé, cualquiera de estos precios básicos y lo tiran de espalda. Eso es una sociedad con cohesión social, y eso se puede hacer, Fernando, con $25.000 per cápita. Basta que los que más tienen paguen impuestos, que como te decía, en los países desarrollados, los impuestos a los ingresos son de 10 u 11% del producto, en nuestro país es de 1,5%. O sea, hay 9 puntos que son elusión de parte básicamente de quienes son propietarios de la riqueza. Y en el caso, por ejemplo, como lo que se está viendo, yo no sé si que la votación fue de la manera que fue, previendo muchos diputados de que el Tribunal Constitucional iba a votar esto o no. Pero, por ejemplo, el sueldo mínimo bruto de 550.000 pesos que se propuso en algún momento dado por la diputada Jimena Osandón y que se votó en contra ayer, o sea, fue rechazado. La pregunta es, ¿cuándo tú determinas o cómo determinas lo que debe ser un sueldo mínimo bruto? Históricamente, cada vez que te iba bien te decían que no tocaras nada porque te estaba yendo bien, y cada vez que estaba yendo mal era mejor no tocar nada tampoco porque podíamos ir peor. Claro. Mira, la Iglesia Católica, Monseñor Goich en concreto, habló hace bastante tiempo atrás de lo que llamó el ingreso digno. Sí. Supongamos, tomo tu cifra, no la doy como mía, pero tomo tu cifra de 500.000 pesos. La pregunta que tenemos que hacer es cómo enteramos esos 500.000 pesos. Si decimos que ese es el salario mínimo, te van a decir que hay muchas pymes que no van a poder cierto afrontar esos gastos y que esto se va a repercutir en quiebra o menor empleo. Entonces vas a comenzar en el Congreso a separar a las pymes. Entonces después va a venir otro que va a querer disfrazarse de pyme, y así comienzan los portillos y esto no resulta. Entonces, no obstante que yo creo mucho en el salario mínimo como un tema de dignidad y de fortalecer el poder de negociación de los trabajadores menos calificados, yo no pensaría en esos 500.000 pesos como enteramente cubiertos por el salario mínimo, sino que pensaría en fórmulas que se han usado en muchas partes del mundo, que es que el Estado te ponga un complemento vía devolución de impuestos, ya sea que tenga un impuesto a la renta negativa o te devuelvan el IVA, que es lo que planteó el expresidente Lago. Yo prefiero el tema del impuesto negativo al ingreso, pero todo esto requiere recursos. O sea, si tú le vas a cobrar tasas negativas a lo que tiene menos de 500.000 pesos, bueno, tienes que cobrarle efectivamente a lo que tiene más de 5 millones, porque si nadie paga, al final no recaudas nada, solo devuelve. ¿Me explico? Sí. Nicolás Izaguirre, y el libro que ya está en librerías, Desigualdad, Raíces Históricas y Perspectivas de una Crisis. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Nicolás, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Chao, chao. Chao. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. BTR Negocios, el pack más conveniente para tu negocio. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave